Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a una noche más de tertulia. Valga aclarar, hoy no es noche de debate, ayer fue noche de debate. Muchas gracias a los que nos acompañaron el día de ayer. Hoy es un día de tertulia, una noche de tertulia. ¿Para qué? Para poder conversar sobre los temas que caracterizan a este canal. Aquí su servidor, ateo digital, yo no creo en su Dios. Y tengo muchos motivos para eso. Pero este espacio está totalmente abierto para todas las maneras de pensar. Porque a mí personalmente me parece justo que a la gente no se le limite ni el acceso a la información ni a la manera crítica de pensar sobre cualquier tema, no se diga sobre la religión como tal, ya que estando en una cultura, en una sociedad religiosa que nos caracteriza culturalmente el Dios judeocristiano, sería ser igual que ellos, tratar de solo mostrar mi forma de pensar y aceptar solo los que aceptan mi forma de pensar. Al contrario, este espacio está creado para escuchar todas las maneras de pensar y así cada uno de nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Mientras se va conectando la gente, ustedes a lo suyo, ya saben, a los que ya están muy amablemente conectándose, toquen la pantalla hasta que el dedo se les canse, ¿sí? Toquen hasta que se les llene la barrita que les aparece en la parte superior. De esa manera, esta transmisión llegará a más personas para que así se puedan conectar y podamos sacar más temas sobre esta noche de tertulia. Ayer fue un debate, ¿sí? Personalmente, me llena bastante sobre la persona que se conectó el día de ayer, ya que era un representante directo de la Iglesia Católica, ya que era un sacerdote. Entonces, esa razón creo que es muy válida como para haber escuchado los puntos de vista de esta persona. En cuanto al debate de ayer, yo no quiero sumar nada, yo no quiero restar nada, porque de mi parte sería en realidad algo irrespetuoso, creo yo, o igualmente no sería justo para la otra parte que yo me ponga a hablar de él cuando él no está presente. Al contrario, quiero aprovechar. El video está subido este momento en YouTube, así que búscame en YouTube como Ateo Digital. Si no me encuentras, fácil. Éntrate a mi perfil Ateo Digital, ahí está el link de YouTube. Suscríbete y el video del debate de ayer con el sacerdote Rafael Prados, sacerdote español radicado en Perú, y está subido este momento a YouTube. Y como les decía, personalmente no pienso acotar nada más a las ideas que se alcanzaron a dar ayer en el tiempo de ayer. Porque no quisiera hacer lo que hacen los perdedores. ¿Y a qué me refiero con esto? Algún rato un tipo me invitó a debatir y, y respetó las reglas que habíamos puesto en el debate. Y no solo eso, después de tener 2 horas de debate conmigo, que normalmente lo hacemos en 1 hora, como la gran mayoría de gente que me sigue podrá verificarlo, con él tuvimos 2 horas de debate, se quedó cuando yo no estuve 2 horas más hablando de mí, ya porque se autodenomina masón. Al parecer pudimos comprobar que es un simple menzón. Y pudimos ver que quien pierde en realidad es el que miente, el que tiene que justamente modificar videos, tiene que cortar videos
a conveniencia para de esa manera tratar de desacreditar al resto, ya que con argumentos no puede desacreditar. Lo más importante de todo esto es que el objetivo, ustedes, sí, los que nos están viendo, ustedes se llenen de la mayor cantidad de puntos de vista, la mayor cantidad de pensamientos para que ustedes mismos analicen y lleguen a sus propias conclusiones. Lo que yo digo en este canal, les invito a que duden. Los datos que yo doy en este canal, les invito a que sean cuestionados, porque esa es la idea de esto. Yo no soy, o el ateísmo en sí no es ninguna religión para que sea como un dogma y tengan que grabarse en la cabeza que no tienen que creer en Dios porque simplemente Ateo Digital lo dice. Porque simplemente tienes que creer en Dios porque un sacerdote lo dice, que simplemente tienes que creer en Dios porque un pastor lo dice, tienes que creer en Dios porque un libro de ficción llamado Biblia lo dice. No, al contrario, analiza lo que te dicen y saca tus propias conclusiones. Si de ahí te representa, en este caso la religión, las personas que están envueltas en esto, el mensaje que te da, bien por ti. Pero de todas maneras, después de haberlo analizado, después de darnos, esta es una opinión muy personal mía, después de haber visto las cosas malas a las que lleva la religión más que a cosas buenas, 100% prefiero ser ateo a ser un creyente, y peor, un creyente que simplemente no analiza siquiera lo que propone sus mismas creencias. Bienvenidos una noche más de tertulia. A los que deseen conectarse, bienvenidos sean. Les iré abriendo de a poco la señal para tratar de conversar con la mayor cantidad de personas posible. Voy a querer que, si eres creyente, nos cuentes tu anécdota por qué eres creyente. Si eres ateo, nos cuentes igualmente una parte de tu vida cuando decidiste ser ateo. Voy a tratar de ir abriendo de a dos la comunicación. Espero, por favor, me ayuden en la dinámica lo mejor posible. La noche anterior hice una dinámica en la cual dejé el espacio libre solo para creyentes, porque quería que los creyentes den su forma de pensar. Pero no quise, o sea, si hago un espacio solo para ateos, critican que es solo para ateos. Les abro el espacio para los creyentes y no quieren participar como creyentes. Entonces, al final de cuentas, los creyentes tienen que analizar, creo, muy bien primero sus dogmas, sus pensamientos, porque si al final si después de todo lo que tú quieres es que creamos en lo que tú crees, aprovecha espacios como este para que nos digas por qué tenemos que creer en lo que tú crees. Mas no nos expliques por qué no creemos, porque nosotros no creemos en lo que tú crees. O sea, explícanos por qué sí deberíamos creer. Entonces esta noche, por si acaso, porque la noche anterior no permití la entrada a gente atea que yo reconocía, entonces no le permití la entrada por el hecho de que iba a ser un espacio solo para creyentes, pero igual ese video quedó de lujo, así que está en YouTube, síganlo. Hasta la creyente que se conectó esa noche me impedía que suba el video de la participación de ella porque ella es creyente y por ser así no tengo que hacerlo. Entonces lo subí y lo dije frente a ella y lo vuelvo a decir y les pongo de antemano bajo conocimiento de ustedes. Todas las tertulias, todos los videos que hago en YouTube, que hago en TikTok, después se suben a YouTube, por favor, ¿sí? Así que si creen que van a venir a decir cualquier cosa y no quieren hacerse responsables de lo que van a decir, preferentemente no lo hagan. Porque de todas maneras todo esto va a ser subido porque me parece un acto digno de respeto a mi audiencia, a los que hacen Ateo Digital, y me parece un acto digno al libre pensamiento de la gente. Así como tú eres libre de pensar, simplemente yo hago que ese libre pensamiento se haga público en las diferentes redes que manejo. De ahí, si la gente lo toma como una burla o algo, sale de mis manos. Simplemente lo que yo trato de hacer es que
ese pensamiento, ese análisis que ustedes mismos exponen ante la mesa, llegue a la mayor cantidad de personas posible, para que estas personas que llegue ese mensaje igualmente analicen, saquen una conclusión de los mismos y pasen a más personas para que hagan lo mismo nuevamente. Una buena noche. Hola, 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 hola. Buenas noches. Hola, hola. Sean, buenas noches. ¿Eres ateo? Gracias a Dios. No, soy ateo gracias a los creyentes en realidad. Porque si no hubiera creyentes, no hubiera ateos. Si no hubiera teístas, no hubiera ateístas. Es una cuestión de conceptos nada más. Buenas noches, buenas noches. ¿De dónde me escriben? La gente que se conecta. Si me avisan desde dónde se están conectando, bienvenido sea. Si eres una buena noche, ¿cómo te llamas? Buenas noches. ¿Me escuchas? Sí, sí, perfecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Me llamo Iván Esteban. ¿Te llamas cómo? Iván Esteban. Iván Esteban. ¿De dónde eres, Iván? ¿Perdón? Se te ¿De cortó. dónde eres? ¿De dónde De eres, Iván? Ibarra. Ibarra, Ecuador. Ecuador, Ibarra. Perfecto. Iván, ¿ateo o no ateo? No ateo. ¿Por qué? Lógicamente, porque creo en la existencia de un Dios, ¿no? Ah, no, pues por El Dios supuesto, de la eres Biblia. creyente. Pero ¿por qué Ajá. razón mantienes el concepto de que existe un Dios? O sea, ¿por qué dices Dios sí Primero, existe? ¿Por qué? No primero, la única y una sola, porque vamos a seguir pasando con la gente. por los hechos, porque es la Chuta, historia de pero un país. Porque de si un tú crees país en del cual no... Atahualpa, crees en Jesús, de Israel. Existen los registros de Jesús del nacimiento y la muerte, como lo dice en la Si, Biblia. La Biblia fue escrita antes de, si creo en Atahualpa, creo en Jesús de Israel. prácticamente, porque no puedes negar la historia de un país. ¿Y qué Como tiene que ver nosotros no, Atahualpa con eso? que es la historia de nuestro país. Me supongo tú también eres de Ecuador. Pero eso tiene un montón de pruebas, Fundamentos. Por eso, no, no, no fundamentos, porque Harry Potter tiene fundamentos, Spider-Man tiene fundamentos. O sea, si es por fundamentos y contar historias, hay otras ¿qué historias y mucho más fundamento tiene interesantes. Spider-Man? Explícame qué fundamento tiene Spider-Man. Que sea Para la real. existencia, Sí, que sea real. perfecto, qué buen detalle. ¿Qué fundamento tiene Dios para que sea real? Jesús, me dirás, porque yo soy del cristianismo, creo que en Cristo. Están los registros del Pero, nacimiento. pero Cristo, después de todo, ¿qué significa? ¿No se supone que es el Hijo de Dios hecho hombre o el mismo Claro, Dios hecho hombre? ¿No? Ya, exactamente. entonces, Lo que pasa es entonces, que existe un pueblo que se llama Israel, en el cual están los ya. registros del nacimiento de Jesucristo y de la muerte, tal y cual lo dice en la Biblia. Eso es un hecho Pero muy, muy sí claro. estamos de acuerdo que ninguno de esos supuestos registros de los cuales estás hablando coinciden con el tiempo de la No son supuesta supuestos. existencia de Jesucristo. No, ¿Conoces o sí no conoces el coinciden. dato? No, Sí conozco el dato. penosamente no, no conoces el dato y de todas maneras no estoy ni para decirte lo que mío es verdadero o lo que tuyo sea verdadero. Mejor a la audiencia En fin, les dejo el dato. Los registros que nuestro sería, amigo Iván está hablando no coinciden con el tiempo de la supuesta nacimiento y peor supuesta muerte de Dios. Son registros que aparecen posteriores a eso. De todas maneras, queda el dato para que la gente lo pueda investigar de mejor manera. o sea, tú Y te dices que, agradezco muchísimo, Iván. Brian, una buena noche, bienvenido. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ateo o no ateo? Yo sí soy 100% ateo. Ah, eres ateo. Y ¿Por qué eres ateo?
cosas como por ejemplo lo que decía el hombre que se acabó de salir, la llamada, que era Iván, ¿no? O sea, decía que él creía en Dios porque lo decía la Biblia, porque en la Biblia decía que Jesús, o sea, de que hay registros de que Jesús es verdadero porque lo dice la Biblia, o sea, Jesús es verdadero porque lo dice la Biblia y la Biblia es verdadera porque lo dice Dios, o sea, ya, eso es como su lógica. Y por cosas como esas, simplemente tratar de buscar la verdad me llevó a, como, sí, o sea, el llevar, el preguntar me llevó a la respuesta, el dudar. Totalmente efectivo y muy conciso. Muchísimas gracias, Brian, por tu aporte. Juan, buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, sí, ¿Qué tal? Bienvenido. ¿De dónde eres? gracias. De Colombia, Colombia, bienvenido. ¿Ateo o no ateo? creyente. Perfecto, ¿por qué eres creyente? Me pasaron muchas cosas en realidad. Fui, Pero danos una, estuve, la que creas que sea la más precisa de todas. la más precisa de todas, de Sí, que la que llegué a tú estar consideres. entre la vida y la muerte. Ya, Y perfecto. no digo que los médicos ni nada de eso pueden salvar a un momento a otro por la inteligencia de ellos, porque la inteligencia la dio un Dios. Hay Entonces, mucha inteligencia que se ha visto en este canal o en los comentarios que deja mucho que desear, la verdad, al menos para decir que la dio un dios, pero de todas maneras, correcto. Solo era para que lo tomes en cuenta. De todas maneras, más o menos y sí, rápidamente antes de darle el paso a algo que ya está conectado, ¿qué sucedió en tu vida que te hizo cambiar esa perspectiva y ser creyente al 100%? mi perspectiva fue de que yo anduve por muchos caminos de religiones distintas, el satanismo, eh, los católicos, los cristianos, mucha, Pero me y decías en que, ningún, me dijiste que te pasó algo que estabas entre la vida y la muerte. ¿Qué sucedió? sí, estuve en coma. Mis papás Ok. oraron, le decían a los médicos tan, y los médicos decían muchas cosas, decían que no, que yo ya no podía sobrevivir. Cuando viví, me dijeron, sí, esto es un milagro de Dios. Cuando viviste, como tú mismo lo No mencionas, creería que un médico pudiera después de eso salvar te siguieron a una haciendo persona estudios para tal saber cómo extremo te de eso. recuperaste. Eso se lo tuvo que brindar un apoyo que está más avanzado que nosotros. Creo que no me escuchaste, ya se desconectó. Bueno, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Escuchas? Sí, sí, ¿Me perfecto, escuchas? fuerte y claro, ¿cómo estás? Bueno, bueno, yo soy ex ateo, convertido a ¿Eres un creyente. exateo? Sí, porque antes juraba Bienvenido, que me interesaría mucho escuchar tu punto. ¿De dónde eres? soy de Bolivia y la verdad, ¿por qué creo en Dios? Bolivia. Sí, mi punto de vista, y bueno, ¿no? Según la Biblia y según datos científicos, y veo que la ciencia no lo es todo, porque con ciencia no puedes crear un animal, con ciencia no puedes crear delfines, con ciencia no puedes crear animales macho y hembra. La ciencia es buena, sí, yo Eh, digo que sí, ¿Con qué pero podemos crear eso? por eso la ciencia no lo es todo. No, Decimos no, por que la eso te ciencia... pregunto, ¿con qué podemos crear eso? Ahora yo te explico. Por eso, cuando nosotros creamos una maqueta, ¿no? La maqueta no se hace No, sola. no, 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 Cuando... no. A Pero ver. No tiene nada que ver. Una cosa es una maqueta, una cosa es un vaso, sí, porque tú lo puedes hacer. Porque sí, tú me estás viendo a mí, yo te puedo ver a ti, ¿no es cierto? Ya, exacto, perfecto. ¿Cómo es posible que algo inmaterial, atemporal, que no ocupa ningún lugar en el espacio, pueda hacer cosas materiales? sí. Ahora, por eso te estaba dando el ejemplo y quisiera que me dejes terminar. Por ejemplo, cuando Es nosotros que, es creamos una que, es que maqueta, justamente vamos a llegar a lo mismo. sí, ahorita déjame explicarte. Es decir, la maqueta lo haces con un orden. La maqueta no se puede hacer sola. No puedes decir yo voy a venir acá, esto acá. Y así también el mundo es perfecto. Hay animales macho y hembra. Si todo fuera por Eh, un error o una ¿tú evolución, crees que el mundo es perfecto y, por ejemplo, hay el COVID-19? no, el ser humano lo hace imperfecto al mundo. Pero lo que sí es perfecto son los animales, el ecosistema, la naturaleza.
Si fuera todo por un error, es que hay una inteligencia Entre más animales hay antes. entre animales hay canibalismo, entre animales hay homosexualidad. ¿Eso te parece perfecto a ti? No hablemos de No, humanos, a, ¿listo? Hablemos de los a animales. veces, a veces es el cambio de hormonas también, pero no siempre se da, porque los animales viven del instinto muchas Pero veces. perfecto. Entonces, cuando ese instinto es negativo, ¿cómo hace Dios su trabajo en ese momento? No estamos hablando del hombre, estamos hablando de los animales. ¿Qué pasa en ese momento? Porque tú me dices que es perfecto. Listo, ¿qué sucede en ese momento? Porque en los animales sí es instinto, pero en las personas uno ya tiene el conocimiento de cómo puede actuar, cómo creó Dios a Adán y Pero qué Eva. mismo, pero qué mismo. Tú me dices que los humanos son los que, de cierta manera, por decisión propia, actuamos mal. Perfecto, entonces dejemos de lado los humanos por el libre albedrío y todo lo demás. Vamos a los animales. Me dices que estamos hablando de un mundo perfecto. Listo, ¿cómo en un mundo perfecto entre animales hay canibalismo y entre animales hay homosexualidad? Ya que tú como creyente, pues prácticamente lo ves mal eso. Sí, ahora, por eso te doy un ejemplo. El ciclo de la vida, el ciclo de la vida es perfecto. Ahora, conciencia no podemos crear. Las personas o animales que nacen con mutaciones, ¿dónde está la perfección en eso? Son errores Porque biológicos. nadie decide nacer con enfermedades congénitas, ¿no es cierto? Eso es por justamente el mal proceso en la formación del embrión como tal hasta hacerse animal. Y al final de cuentas, los humanos somos otra especie de animal nada más. Entonces, el ser Sí, vivo como tal, ¿qué somos, sucede cuando somos hay... ¿de qué perfección hablamos cuando hay momentos, daños congénitos, enfermedades congénitas, que salen de nuestras manos? ¿Qué perfección bueno, es la verdad, esa de Dios? yo no hablo de la perfección de un solo animal. Yo hablo de la perfección en el conjunto, porque toda esa perfección en Igual, conjunto, el ciclo de la vida es eh, perfecto. Si vos vas a o sea, África, para ti te parece perfecto que un animal devore a otro animal para alimentarse. sí, porque los animales comemos otros animales también. Comemos las reses, comemos corderos. Y también tiene un ¿Dios ciclo de vida. disfruta de Por eso? ejemplo, ¿Dios disfruta de eso? el ciervo, déjame terminar la idea, el animal, ¿no? Los herbívoros se comen las hierbas, ¿no? Pero los leones le comen a los animales, a los que comen las hierbas. Y ahora cuando el león muere, alimenta la tierra. Entonces todo está en un orden vital. No está saliendo de Perfecto. desorden. Ahora, Cuando había los dinosaurios fue un evento terrenal el que terminó con ellos. ¿Qué hay de perfección en eso, según tú? de los O dinosaurios, según o tu sea, Dios, digámoslo así. según de los meteoritos, ¿me estás hablando de eso? Sí, ¿O lo que de cuál? conocemos geológicamente que sucedió eso, ¿no? Entonces, por esa razón te digo, ya que tú me hablas de una perfección, quiero tratar de entender cómo es que un Dios todopoderoso, en su perfección que tú nos estás tratando de exponer, que es uno de los motivos por la existencia de Dios, hace tantas cosas tan imperfectas. Ahora, la naturaleza no es imperfecta. Ahora, si hablamos de los dinosaurios también tenían macho y hembra. Ahora, si todo el mundo fuera creado por un evolucionismo o por un error, todos habría animales que solo vivirían una vez en la vida, porque ahora hay macho y hembra. En los humanos hay macho y hembra. En las ovejas hay macho y hembra. En las vacas hay macho y hembra. Es que todo está en un orden. Cuando el ser humano pone orden también como te di el ejemplo de la maqueta, ¿no? Una maqueta no se va a hacer sola, sino el ser humano va a utilizar su inteligencia para poner el orden de las cosas. Y también la naturaleza es un orden. Si fuera hecho por un error, tal Pero vez sería. te estoy mostrando hechos que muestran un desorden total, no un orden. Por eso que quiero entender tu concepto de orden de cierta manera, porque te estoy dando hechos que son totalmente desordenados al supuesto orden divino del Dios que me estás hablando. Entonces quiero tratar de entender dónde está el orden en todo este desorden. ¿El ciclo de la vida de África te parece un desorden? El Pregunto. ciclo de la vida de África, la verdad no entiendo cuál es el ciclo de la vida de África en especial. Porque si ves el ciclo de la vida en África es algo perfecto.
porque todo está en un orden. El león cuando muere, al ¿Cuál león, es la diferencia, cuál es la diferencia del ciclo de la vida en África con el ciclo de la vida en Bolivia, por ejemplo? Quiero entenderte, no te comprendo bien la idea. es que lo que te estoy dando a entender es que Dios ha creado macho y hembra en todas las especies, y como es todo esto es perfecto. Si fuera un error, Vuelvo el y te mundo fuera. recalco, te estoy mostrando un montón de imperfecciones que no encuentro la perfección a lo cual tú mencionas. O sea, tú me dices es perfecto, chévere, digamos que es perfecto. Entonces, ¿por qué razón hay niños? Y me refiero a los niños, porque es gente que, por ejemplo, si te digo cáncer a un adulto, me vas a decir, no, es que tal vez fumó, es que tal vez tuvo una mala vida. Entonces yo voy a los niños. Por ejemplo, ¿dónde está la perfección en un niño que tiene cáncer? Eso también es biológicamente por los padres, muchas veces, porque los padres han Es tenido una vida. biológicamente por los padres. Sí, a Pero, veces a ver, los, los padres tal vez han fumado o sea, cigarrillos. no, 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 a ver, pero sí, sí, sí tenemos un poquito el concepto de, de cómo se da eh, la diferencia de un cáncer a un niño que es, no tiene nada que ver con, justo con el ejemplo que tú estás dando de un cáncer, por ejemplo, de pulmón de alguien que más probablemente lo puede tener si es fumador. O sea, ¿qué tiene que ver un niño con eso? Es como te decía las enfermedades congénitas. ¿Qué tiene que ver una enfermedad? ¿Dónde está la perfección en una enfermedad congénita, por ejemplo? Tú me hablas de un mundo perfecto. Yo no le encuentro lo perfecto por ningún lado y por eso te, te pido que me digas dónde está la perfección en todas las imperfecciones que te he nombrado. A ver, si ¿Dónde te está doy la el ejemplo. perfección en eso? Yo no te hablo de la perfección de los seres humanos, porque los seres humanos destruimos el mundo muchas veces. Y Ya, ahora los entonces ahí fuimos padres, a los animales, ahí fuimos a los ahora animales, igualmente. En los animales, ¿dónde está la perfección? el ciclo de la vida, más que claro. Animal que no puede adaptarse al medio donde está, simplemente se extingue. ¿Cómo? Uno más me repites, no te escuché. Te decía, ya, dejamos de lado, nuevamente dejamos de lado a los humanos, porque los humanos somos creadores de nuestra propia destrucción, ya, perfecto. Ahora vamos a los animales. Quiero entender dónde está la perfección de la que comenzaste hablándome. Vamos a los animales, listo. Los animales, animal que no se adapta a su medio, simplemente desaparece. ¿Dónde está la perfección de eso? Y muchas veces el ser humano es responsable de la extinción de los animales, si Pero es que ya no sabía. dejamos de lado ya dejamos de lado a los humanos, porque tú mismo me dices, no, que los humanos esto, entonces en los humanos no hay perfección. Entonces, si en los humanos no hay la perfección, ahora, ya que te coges de ahí, ya, en los humanos no hay perfección. Dios, la mayor obra fue el humano, en la misma Biblia lo dice. ¿De qué Dios perfecto estamos hablando si su mayor obra es la peor de todas? ¿Y por qué la peor de todos? Un ejemplo. Yo te da ejemplo que el mundo está en orden, pero tú me dices que, ¿cómo puede estar el mundo en orden de repente? Esa es mi pregunta. Porque está en orden. Es que Si te vamos estoy a. diciendo, no, 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 yo estoy diciendo que el mundo no está en orden. Al contrario, mostrándote por qué está en desorden, quiero que tú me expliques dónde está el orden en los ejemplos que te doy. Aún sigo esperando de todas maneras. Luego me dices, no, es que los humanos de cierta manera somos el desorden. Ya chévere, entonces no vayamos a los humanos, vayamos a, a los animales. ¿Vamos a los animales? Tampoco. Luego tú mismo regresas a los humanos. Perfecto, regresamos nuevamente a los humanos. Ahora se supone que somos, ya que estás hablando de una supuesta perfección, somos la obra perfecta del Dios en el que crees. ¿Qué tenemos de perfectos? Si justamente somos los que dañamos el supuesto mundo hecho por el supuesto Dios, el cual estás defendiendo ahorita. ¿Dónde está la perfección? O sea, quiero que me expliques, ¿dónde está la perfección si eres tan amable? Por eso, como te di el ejemplo desde más antes, la perfección de macho y hembra en todas las especies. Y pues, si fuera, nada se puede hacer solo por sí. O los animales decidieron aparecer en una parte de la historia. O la jirafa o el león dijeron, ah, no, yo aparezco de pronto y listo. Eso O más o sea, menos yo creo parece, en. o sea, verás, aquí hay que poner los puntos sobre las íes. Nadie, la ciencia no lo dice, yo no lo digo y muchos ateos o muchos canales de ateísmo no lo dicen. Nadie decimos que la vida venga de la nada.
El que está diciendo aquí eres tú. Lo que tú estás diciendo es que asumes que debe haber un alguien que hizo las cosas, lo cual está más fuera de lo falso. Al contrario, es Ahora, una pregunta, lo más o menos, esa para mí es la perfección, porque todo está en orden, todo está en orden, el ciclo de la vida en África. ¿dónde Solamente el está el ser humano orden? muchas veces pasa el ciclo de la vida. ¿Por qué no averiguas el ciclo de la vida en África? Es que el ciclo de la Averigua vida, el ciclo de la el vida. ciclo de la vida sería nacer, crecer, morir, nacer, crecer, reproducirse y morir. Ciclo de la vida para ti. ¿Estoy en lo correcto o qué es el ciclo de la vida para ti? Por eso averigua el ciclo de la vida de África, de los diferentes ecosistemas. Por Estás tú ejemplo, aquí. ¿Lo que dije estoy en lo correcto o no? Y si no estoy en lo correcto, ¿cómo es lo correcto? el ciclo de la vida de los animales en África. ¿Por qué no averiguas y estudias? Ahora, por eso Nacer, mi pre... crecer, reproducirse y morir. ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Entonces estoy en lo correcto. Ahora, muchos, no solo animales, también humanos, solo nacen y mueren. ¿Dónde está la perfección en eso? Al parecer, se le fue el internet a nuestro amigo. Ni modo. Para las personas que están diciendo que le interrumpo, no le interrumpo, pero no tiene que irse por la tangente, ya que él está poniendo sobre la mesa las ideas, que al menos las respalde. También hay que ser serios en eso. Una buena noche. Espero, por favor, se vayan conectando. Quien entra primero habla. Buenas noches, bienvenido. Buenas Hola, buenas noches. noches. Hola, ¿qué Hola. tal? Un favor especial. Primero ingresó Imán y luego Iglesia. Iglesia es la familia de Dios. Ustedes fueron los que me invitaron al debate, ¿no es cierto? Te Mucho agradezco mucho. gusto. ¿Cómo estás? Qué Gracias. gusto. Dame dos Igualmente. minuticos y terminamos de conversar contigo. Chévere. No, ¿por qué no hablas Imán, con el buenas chico primero? noches. Imán, No ¿cómo creo que estás? dos Buenas minutos me noches. alcance. Buenas noches. ¿Me escucha o no? Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Eh, de Venezuela. Estoy viviendo en Ven, Argentina. Pero si quieres, entrevista al chico primero, no hay problema. no, en realidad con él me voy a demorar un poco porque con ellos voy a tener un debate en los próximos días y vamos un poquito a topar ese tema, así que mejor aprovecho para darte el espacio a ti. Ayúdanos un poquito con la dinámica, no sé si eres ateo, creyente, ¿qué eres? Soy creyendo, soy mumin. ¿Eres, perdón, qué? Creyente, soy muslim. ¿Ya? En lo que estábamos, ojalá nos puedas decir de la manera más rápida posible. ¿Por qué razón crees en el Dios que crees? Bueno, primero que nada voy a aclarar algunas cosas que tanto los creyentes cristianos como tú han dicho que están súper errados en decir que Jesús es Dios, donde siempre Verás, Jesús dijo que... discúlpame que te corte. Te sugiero Sí. no te pongas a aclarar nada de lo que no conversamos contigo. Al contrario, quisiera mejor que aproveches el espacio para decirnos tus motivos y tal vez convencer a mucha gente de por qué razón crees en el Dios que crees. Simplemente creo en Dios porque tampoco la ciencia ha podido demostrar que no existe Dios y para mí y para muchas personas Dios existe simplemente por la creación de Dios. Eh, la ciencia no ha podido demostrar, hay muchos vacíos en la supuesta hipótesis de la evolución, donde se saltan muchos pasos y muchos vacíos que no han podido aclarar. Les dejo como dato a la gente que nos ve y como dato a ti, esos vacíos los cuales hablas ya se llenaron hace aproximadamente, bueno, hace muchos años atrás. Quisiera que tal vez puedas leer, si es que tienes la oportunidad, puedas leer la evolución, pero lo que es el neodarwinismo. En el neodarwinismo se une la teoría de Darwin, que tenía muchos huecos, como tú lo mencionas, teoría de hace 100 años atrás, se une con la teoría, se une con la genética,
la cual ayuda a llenar muchos vacíos, los cuales tú este momento hablas. Como te digo, les dejo como dato para el que quiera, tal vez le interese el tema, pueda tomarlo. Adicionalmente a eso, si es que el argumento es que crees en Dios porque la ciencia no demuestra la no existencia de Dios, pues déjame decirte que la ciencia no demuestra nada que no existe. No solo Dios, no Y demuestra si, duendes, no y si es la ciencia demuestra... que no está capaz de todavía de lograr, la ciencia todavía no está a sus niveles máximos para lograr demostrar la existencia de Dios. Entonces, es decir que la ciencia tampoco puede decir que no va a demostrar algo que no existe si en realidad no tiene la capacidad de demostrarlo. Tal vez tú tienes la capacidad de demostrarnos que sí existe. En su creación, la perfección de la creación de Dios es decir, mira, estamos viviendo en un ecosistema perfecto para que el ser humano se desarrolle. Mira, te voy a explicar fácilmente. Por La ejemplo, creación, el la creación, COVID-19, déjame el terminar, mira, COVID-19, la es creación que de voy a Dios, lo que dices. Dices que es perfecto para que el humano se desarrolle. Yo te comprendo rapidito las palabras. Ahora dime tú, ¿el COVID te parece algo perfecto para que el humano se desarrolle? ¿el qué? El COVID, que acabamos de vivir todos, ¿te parece algo perfecto para que el humano se desarrolle? Y tú estás metiendo, estás, como dicen en Naturaleza. Venezuela, estás vendiendo chicha ligándola con limonada, porque muchas de las ¿Por qué? enfermedades no son creadas por Dios, son creadas por el No, ser no, no, yo humano. no digo Es que que tú no sean le puedes echar la creadas. culpa a Dios por Yo una no le cosa estoy que ha echando la creado el culpa. Tú ser me estás humano. hablando de un mundo perfecto para que la gente viva. Te estoy mostrando las imperfecciones del mundo. Entonces, ¿cuál es la perfección? Vuelvo a repetir. La Y otra persona bueno, anterior a ti igualmente mira, dijo que eres un mundo perfecto. ¿Dónde y está lo bueno, pero perfecto? déjame hablar, ¿Dónde un está lo momentito, sí, que perfecto? allá al lado, un momentito, tranquilo, cálmate, Pero no quiero te que me saltes, respondas brother. lo que estamos haciendo, porque igual que la otra persona, tú quieres evadir la pregunta. Muéstranos la perfección. Pero ¿Dónde está? no te saltes. Mira, la creación de Dios, ¿tú sabes por qué es perfecta? Porque tienes un sol que hace que las plantas crezcan, que tienes oxígeno que te da, puedes respirar, no te mueves, tienes tierra donde crecen los alimentos con los cuales te alimentas, tienes la tierra donde crecen el pasto, donde se alimentan los animales. Es decir, ahí está la perfección de Dios. No estés hablando de que dónde está la perfección de Dios si existe la enfermedad, que si se muere un niño de cáncer. Cada No, 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 persona no. tiene un Yo te estoy ciclo de vida en mostrando este las mundo. imperfecciones. Yo te estoy mostrando las imperfecciones para que tú me trates de demostrar dónde está la perfección de la que tanto hablan. Porque perfección no hay. Simplemente entre los animales, animal que no se adapta a su hábitat muere, se extingue. ¿De qué perfección hablamos si el sol en 5.000 millones de años más se va a apagar? Claro, para esa época nosotros no vamos a estar viviendo. Ni tal vez ni debería importarnos, pero yo Esos son quiero los entender cálculos que ha dónde hecho está la la ciencia. perfección. Esos son los cálculos que ha hecho la ciencia de que el Sol va a durar 5.000 años, pero 100% no están seguros de eso, porque puede ser que No, no, mañana el no. Sol estalle y chao. Perdón, no te entendí esa parte. Que la ciencia afirma, según sus Mm. estudios, de que el Sol tiene un lapso de vida de 5.000 años más, pero no se sabe si esa afirmación que ellos hacen es realidad. O sea, tú sí, no sé, solo es pregunta. ¿Tú estás al tanto que las estrellas en general del universo cumplen un ciclo, llamémoslo ciclo de vida del que tú de cierta manera nombraste hace unos segundos? O sea, tiene un ciclo, el cual cumple una iniciación, un proceso y se extingue y de cierta manera muere o se apaga en el caso del Sol. Entonces, al Sí, saber cómo funciona eso, la ciencia calcula cuánto más podrá pasar y sí, algún rato se va a pagar y aproximadamente ese combustible que se va a pagar del sol, digámoslo de cierta manera combustible, lo hará en aproximadamente 5.000 millones de años. Quiero entender sí, dónde está la perfección en eso. obviamente lo has dicho tú mismo, señorito. Son cálculos, más no es tan certero. Es decir, que las probabilidades que tengas tú de vida no son las mismas que tenga yo. ¿Me entendés? Puede ser que no pueden hacer un estudio que la probabilidad de vida que tengas tú va a ser la misma que tenga yo. ¿Y eso Igualmente qué tiene las que ver? estrellas,
Estamos hablando de probabilidad de vida. Tú dijiste que las estrellas han sacado un cálculo por las estrellas que ya se han apagado de que el Sol tiene probabilidades que tiene 5.000 millones de años más de vida. No me pongas, yo no he dicho probabilidad. Las estrellas, el Sol precisamente, de acuerdo a los cálculos que hacen, va a morir en aproximadamente, no probablemente, aclaro, 5.000 millones de años. Y tú dices que no es así, pero te digo para las... O sea, más o menos yendo a tu ejemplo, nosotros somos seres biológicos. O sea, tú este rato estuviste algún año en Venezuela, luego estuviste en Argentina, y en ese proceso podía haber pasado muchas cosas, ¿no es cierto? Pero aún hoy estamos conversando el día de hoy por este medio. A lo que vas, tú tal vez podrás morir a los 100 años como yo podré morir, quién sabe, de aquí a un año después. No sabemos, ¿no es cierto? Pero porque nosotros somos seres biológicos y que aparte de eso tenemos distintos estilos de vida y distintas formas de vivir, lo cual nos alargan o nos acortan nuestro tiempo de vida. Perfecto, Sí, ¿no? pero estamos hablando de un astro el cual cumple un proceso al cual ya se le ha calculado el tiempo y el cual va a morir. No, o sea, no estoy poniéndolo en que, ¿será que el sol muere? No, va a morir. Y tienen el tiempo en el cual va a pasar. Yo lo que quiero, basándome en datos científicos, porque es lo único que tengo, el ateísmo no tiene una Biblia para basar sus historias en la Biblia, entonces, en la Biblia atea, entonces, de cierta manera me toca basarme en la ciencia y quiero entender dónde hay perfección cuando en realidad las cosas son tan imperfectas. Todos vamos a morir. Ahí está la perfección. Todo ser biológico muere, de cierta manera. Exacto. ¿Dónde está ¿Para la qué te... perfección en eso? Todos venimos a cumplir un objetivo en este mundo. Si no, la Los vida no únicos que tuviera pensamos que razón. vamos a, los únicos que pensamos que vamos a cumplir objetivos de la vida somos los humanos. Y obvio, si este mundo solamente fuera para venir, crecer, multiplicarse, ¿cuál sería el motivo de la vida en realidad? No tendría sentido nada más la vida que nada más nacer para reproducirse. ¿Para, para qué? Decime entonces tú, ¿para qué sería, cuál sería el objetivo de la humanidad? Con el tema y nada, a amigos de la iglesia Fía de Dios. Ya, Si a ti te quitan a Dios por un momento, ¿se te acaban tus propósitos de vida? ¿a quién? ¿A mí? A ti. O sea, el rato que, digamos, de aquí a mañana por una situación imaginaria, yo lo aclaro, ¿no? Dios no existe. ¿Se te acabó la vida para ti? O sea, de aquí a pasado mañana, ¿te suicidarías tal vez porque ya no sabes qué más hacer? No. Listo, te agradezco mucho la conversación. Tal vez algo, te doy un minuto, por favor, que quieras decir unas últimas palabras antes de pasar con nuestros amigos de la iglesia. Bueno, lo único que diría yo es que digamos que la ciencia ahorita no puede demostrar la existencia de Dios y yo sigo creyendo en Dios como muchas personas siguen creyendo en Dios y hay muchas personas como tú que no creen en Dios, los respeto, ustedes nos respetan, ok. La cosa es que yo como creyente no pierdo nada si en dado caso, digamos como tú, pensemos como tú, en dado caso Dios no existe, pues igualmente morimos y chao, y ya. Pero si hipotéticamente, dado el caso de que verdaderamente Dios existe, el que estaría perdiendo eres tú, porque te cegaste a no creer. En cambio yo, que no me cuesta nada decir, bueno, existe Dios, creo, trato a la gente bien, qué sé yo, me porto bien, hago el bien, lo mismo que haces tú, puedes decir, no matar, no fornicar, tratar bien a tu vecino y todo lo demás. Es decir, lo que no me pesa creer en Dios, pues, como para decir que no voy a creer en Dios porque no lo veo. Para mí, la existencia de Dios no se basa en tener lo que ver, pues. Es como una vez vino un ateo, vino a un creyente a decirle que Dios no existe porque no lo ves.
este creyente le dio un golpe al ateo en la cabeza y el ateo fue y lo denunció. Mira, esta persona me dio un golpe que me duele. Entonces el creyente le dice, no, yo no lo golpeé a él, demuéstrame que lo golpeé. No, porque me duele. No, pero yo no puedo ver tu dolor. Entonces tu dolor no existe. Entonces, para que más o menos te haga la idea de que no necesitamos ver a Dios simplemente para decir que existe. Bueno, ya que con eso terminas, te agradezco mucho. Has tenido tu espacio y que cada quien saque sus propias conclusiones. Una linda noche, pasa bien. Discúlpame la espera, por favor, amigo de la iglesia, familia de Dios. Déjame les pongo en contexto a la gente. A ver, no he hecho todavía público, pero nuestros amigos de la iglesia, la familia de Dios, me invitaron a un debate. Ya coordinamos el debate, ya está la fecha pactada, lo único que no se ha hecho es público, en realidad. Entonces, próximamente vamos a estar debatiendo. Este momento voy a darle el espacio a ellos para conocernos, porque en realidad solo cruzamos unos mensajes y coordinamos la fecha y dijimos, ya conversaremos, ¿no? Ya nos toparemos. Hay la oportunidad. Mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, mi estimado. Mi nombre es Luis Arcia, de la Iglesia, la Luis. Familia de Dios. Somos, su servidor es el que está ministrando la iglesia. Y entonces es un gozo, es una alegría, un privilegio. Gracias por aceptar la invitación, la propuesta de poder Gracias por dialogar. invitarme igualmente. Y entonces aquí estamos en Notepe, Carazo, Nicaragua, para que con la ayuda del Señor, Nicaragua. y sí, y dijiste ahorita que no lo habías hecho público, pero dimos un comentario, pusimos 29 de noviembre y ya todo el mundo ya ahí se enteró. Sí, Ahí sí, pero comentamos, 29 de noviembre. normalmente yo suelo hacer un video en el cual pongo el cronómetro y todo, tal fecha va a ser. Y sí, ya este momento, bueno, para la gente que está conectada, va a haber un debate. Cuéntales un poquito sobre lo que ustedes me pidieron para el debate, para que ustedes mismos lo expliquen. Según lo que recuerdo, vas a estar tú, Luis, tú vas a estar presente en el debate. Sí. ¿Con quién más? Con Francisco Román, es un hermano de la iglesia, que Ya. nos conectamos en línea, pero él es de Panamá. Entonces, pero Ah, nosotros qué como estamos en las chévere. redes sociales, entonces tenemos una comunidad que no solo es de Nicaragua, sino también de otros países que se conectan a las transmisiones de los servicios y así estamos trabajando. ¿Cuál es el tema que vamos a tratar, Luis? La idea es que podamos hablar acerca de Dios. Creo que es el mismo tema, ¿verdad? Del canal prácticamente, ¿verdad? De No, no, Dios, por de la supuesto. existencia de Dios. Justamente lo que ustedes quieren, de cierta manera, poner sobre la mesa es la existencia de Dios. Y yo, para no perder la costumbre, yo intentaré, en cambio, mostrar la no existencia de Dios, ¿no? Es parte de mi labor en este canal. Y eso es genial porque, mira, realmente eh, para mí y para nosotros realmente es una oportunidad para aprender, realmente. O sea, me he fijado en algunos diálogos, en unas discusiones, incluso de cristianos que a veces caen en el irrespeto, a veces caen en el enojo, a veces caen en cosas ilógicas y sin sentido, entonces, y al final se molestan las personas, pero no, esto lo vemos como una oportunidad de aprendizaje. Es muy bueno. Yo me acuerdo que habías dicho en un video de que es importante cuestionar todas las cosas y de hecho, y si me permites contarte un poco Por supuesto. del pasado, efectivamente, yo nací en una familia cristiana de la iglesia, pero fíjate que a mí siempre me gustó cuestionarlo todo, todo. A mí me gustó mucho la ciencia, ciencias naturales, biología, química, física, todas las cosas científicas desde pequeño. Yo soñaba con ser astronauta, por ejemplo, para decirte algo ahí. Todas las cosas
y comencé a estudiar porque yo me comencé a preguntar, yo quiero saber que si esto es cierto, la pregunta filosófica, ¿esto es verdad o no es verdad? ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Esto es o no es así? Entonces yo comencé a cuestionar mi religión, mi propia iglesia, las iglesias de los demás, las religiones de los demás, la Biblia, las versiones de la Biblia, los textos, todo. La ciencia, las teorías de la ciencia, las leyes, todo, absolutamente todo, porque me gustaba conocer la verdad. Y mira qué interesante, yo siempre fui de la iglesia, siempre fui cristiano, me bauticé. Sin embargo, Ajá. yo muchas veces pasé en cuestionamientos y en duda. Sin embargo, no sé si alguien te ha dicho esto alguna vez, pero sabías que, bueno, para los ateos sí es bueno, pero no sé para los creyentes que están aquí conectados. Pero ¿sabían ustedes que cuestionar y dudar es bueno? Y tal vez, tal vez algunos cristianos, algunos que dicen, no, ¿cómo es posible? Eso es malo, eso es negativo, ¿no? Pero realmente, mira qué interesante. Cuando uno duda de todo y cuestiona todo, ahí se da cuenta realmente qué cosa es cierto, qué cosa puede ser cierto y qué cosa realmente nada que ver no es cierto. Entonces, no sé si te podría también responder un poco la pregunta que le estabas haciendo a los otros, de que por qué ¿Cuál de creían ellas en será? Dios y todo eso. ¿Cómo, Ah, cómo? sí, o sea, el objetivo de esta conversación que quería hacer un poco Ajá. era el motivo de, si eres creyente, ¿por qué razón eres creyente? Ujú, Y si eres ateo, ¿por qué razón eres ateo? Aunque con los creyentes ha habido un poquito más de conflicto porque han tratado de evadir lo que ellos mismos proponen. Entonces, no era justo para la audiencia que dejemos que se salgan del tema. Pero en este caso, ujú. pues, Luis, ¿por qué razón tú crees en el Dios que crees? Es una buena pregunta y yo me sigo contestando siempre la misma pregunta. Mira qué interesante. Y yo creo que esto puede sorprender a muchos cristianos y tal vez van a decir, ese predicador o ese pastor parece entre cristiano y ateo, van a decir, o entre cristiano y agnóstico, o entre cristiano, porque ¿cómo es posible que a estas alturas todavía se esté preguntando, verdad? ¿Cómo es posible que todavía a estas alturas se esté cuestionando? Pero es que eso es lo que precisamente a mí me ha llegado a, a convencerme a creer en Dios. Y es más, te voy a decir algo interesante. La oportunidad que tenemos el 29 de noviembre es otra oportunidad más para poder saber más, para poder aprender más. Porque no hay mejor cosa que todo lo que tú me vayas a decir, por ejemplo, todos los datos que me vayas a dar, toda la información que me puedas proporcionar, todos los cuestionamientos, todas las dudas. ¿Por qué? Mira qué interesante. Y esta es una de las... Para poner una síntesis, porque no te puedo dar ahorita, obviamente, argumentos específicos, pero por poner el Por punto para poder supuesto. responder la pregunta general, es la suma, mira qué interesante, la suma de una trayectoria de encontrar la respuesta a todos esos cuestionamientos. Todos esos cuestionamientos. He encontrado O sea, respuestas, Luis, ¿sí? ¿tú consideras que has encontrado respuestas a muchas dudas que tal vez la gente no creyente tenemos? Correcto. Y tú me puedes dar incluso cosas que tal vez no sepa a estas alturas, pero eso me va a ayudar a encontrar la verdad. Porque mira la tesis que yo tengo. Si Dios existe, si Dios existe, esa es la suposición. Todos los cuestionamientos que tú tengas tienen respuesta. Exactamente, Mira qué interesante que piensas igual. Entonces, exactamente. O por eso sea, lo que tú me y no vayas a solo, cuestionar y es no algo solo, genial. no solo en el tema de Dios, en realidad en todos los temas. O sea, si es que algún tema, alguna cuestión es real como tal, por su propio peso caerán las cosas para que se vea que es real. Ujú. Cuando no es real, por obvias razones, falla algo
en todos los cuestionamientos o en todas las supuestas pruebas y se llegará a la conclusión de que no es real. Entonces, yo personalmente estoy muy a favor de lo que acabaste de decir. Lo que sea la verdad, cualquiera que ésta sea, esta caerá por su propio peso. Y ese es el objetivo. Eso es muy bueno. Ahorita, por ejemplo, me hace recordar la cita. Es cierto que siempre dices, por ejemplo, de que no, no tanto la Biblia, no tanto Jesucristo, pero quiero citar ahorita a Jesucristo un poco. Y cuando afirmó ser, mira qué interesante, la verdad, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si él es la verdad, ¿verdad? Como tú dices, él cae con peso. Por lo cual me encanta todos los cuestionamientos, todas las dudas, ponerlo en duda. De hecho, si uno lee, no sé si por ejemplo tú has leído un poco, cuando uno analiza los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, parecieran documentos donde se cuestiona a Jesús todo el tiempo, porque la mayoría de las personas no creían en él. Yo te digo porque su servidor ha estudiado no solamente cosas científicas, también estudiamos en la universidad. Bueno, su servidor es licenciado en Administración de Empresas y también en Teología. Entonces, yo siento como una Una bendición. pregunta, Luis, Dime, permíteme dime. cortarte un segundito. ¿Dónde se estudia teología? La teología se estudia en universidades o institutos bíblicos, en seminarios, así. Y tal vez no quiero expresarme mal ante ningún teólogo ni nada, solo es una cuestión de pura curiosidad. Después de todo, ¿qué enseña la teología? ¿Consideras que la teología es una ciencia, aun cuando en su vocablo dice que es ciencia, es el estudio de Dios, ¿no? Pero después de todo, ¿cómo estudias algo que está atemporal, Muy que bien, no ocupa un espacio en el universo? Más o menos, ¿cómo es ese asunto? muy bien, excelente. Solamente te quería decir rápidamente que para mí es una bendición haber estudiado las dos cosas, algo meramente secular y algo religioso. Cuestionar esas dos esferas, esos dos ámbitos. Entonces, al hablar de la teología, realmente fíjate que el término teología eh, está un poco mal aplicado, porque lo que realmente no es, porque si uno va al griego, theos, Dios, logos, estudio, tratado, Ujú. no es literalmente el estudio de Dios, la teología, sino que Ya, la teología realmente es el estudio de la revelación llamada las escrituras. ¿Qué estudia la teología? Sí, es una ciencia. Realmente se aplica el método científico. De hecho, se aplica a lingüística, semántica y varias disciplinas. ¿A ya, qué se perfecto. aplica? ¿Cuál es el objeto de estudio? El objeto de estudio son las escrituras, es decir, los manuscritos que se conocen como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ir al hebreo, por ejemplo, ir al hebreo, al Ya. griego y a los idiomas originales también. Luis, una consulta rapidito, ya que nos fuimos un poquito por este tema y esta vez tenemos la oportunidad más que todo de intercambiar un poquito ideas de manera mutua antes del debate. Eh, la teología como tal, ¿ya? Dices que estudia las escrituras. Entonces, de cierta Bueno, manera, la teología que yo estudié, aclaración, la teología que yo estudié, porque sí, pueden pero haber otras yendo teologías, a lo que, sí, yendo a lo que tú dijiste, voy al hecho de que, correcto. ¿por qué hay tantas dudas razonables en el estudio? Por ejemplo, no cuadra la arqueología con los estudios de la Biblia, o no cuadran muchos textos, que es algo que antes hablé con algunas personas que toparon ese tema sobre la mesa. Hay algunos textos que hablan de Jesús, muy pocos en realidad, pero de los pocos que hay, son posteriores a la supuesta fecha de Jesús. O sea, con estas dudas razonables tú entenderás como hombre que sí acepta la ciencia como tal y sus procesos, que al no cuadrar en los tiempos, y hay estudios para determinarlo estos tiempos, como que
quita valor al concepto de una revelación o de un Dios hecho hombre, hablemos ya de Cristo o de Jesús como tal. Entonces, por ejemplo, hay ciertos registros y hay muchas cosas perdidas que no cuadran en la época, aun cuando hay argumentos, pero igual lo poco que hay tiene muchos huecos, los cuales no confirman en realidad la existencia de un mismo Jesús, a un 100%. O sea, deja muchas dudas. No te entendí si era una pregunta, un comentario o algo por el No, no, estilo. sí, sí, justo era una pregunta, te decía, voy Ah, a ya. reducirlo lo más corto posible. En sí, habiendo tantas dudas razonables, tantas cosas que no cuadran en los tiempos de la existencia de este supuesto Cristo, de este supuesto Jesús, la teología en sí, entonces, ¿qué nos explica después de todo? Porque hay muchos huecos, muchas dudas. Si en realidad fuera un dato 100%, digámoslo así, confiable, no tendríamos este tipo de debates. Porque si, por ejemplo, hablamos de la ley de la gravedad es la misma aquí, en Nicaragua, en la India y en la China. O sea, la gravedad va a ser, la fórmula de la gravedad va a ser la misma donde la apliques. Pero en cambio, esto de Dios y de Cristo, de Jesús, no es lo mismo uno en mi país, no es lo mismo en Nicaragua, no es lo mismo para nada en la India y peor en la China. ¿Me comprendes? Entonces, hay muchas dudas razonables, que eso es lo que busca la ciencia, dudar. Pero entonces la teología tampoco ha hecho del estudio de esos datos que nos hablan sobre este Cristo, sobre este Jesús, sobre Dios. De hecho, fíjate que, bueno, para tomar un poco te digo, no sé si tú sabes, pero también en la ciencia han habido debates. El hecho de que un tema sea sujeto de debate no significa necesariamente que algo sea falso, porque en la ciencia también han habido debates y realmente, y eso debe de existir. De hecho, la Totalmente de ciencia, acuerdo. hay algo que se llama la falseación. Es muy importante cuestionar y debatir un tema a través de la investigación científica también para llegar a mejores conclusiones. Entonces, incluso la ciencia tiene temas de debate, la ciencia sigue, aunque hay algunas cosas que ya están dadas por sentadas, que son muy recontra comprobadas, entonces me mencionaste la ley de la gravedad, por ejemplo, pero hasta eso, por ponerte un ejemplo, Einstein no cuestionó. Einstein cuestionó la teoría de la gravedad Exactamente. de Isaac Newton, que era muy aceptada. Eso significa que la ciencia va descubriendo siempre nuevas cosas y acercándose cada vez a la verdad. Eso significa que las teorías científicas Perfecto. que hoy tengo, están acercadas a la verdad, pero mañana puedo estar más cerca de lo que hoy puedo estar. Y hoy puedo estar más cerca de lo que ayer estuve. Entonces, la teología Perfecto. también es una ciencia que lo que estudia realmente son los manuscritos. Es muy importante esto. La teología Ya. estudia los documentos llamados testigos, así se le llama. Son los testigos, los manuscritos que tenemos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que fueron escritos en hebreo, en arameo y en griego. Eso es lo que analiza, esos documentos. Entonces, analiza la, la, los autores, si son reales o no. Y lo que ha sido interesante es que los manuscritos que tenemos de documentos más antiguos, los más numerosos, son los de la escritura. Ni siquiera los escritos de los filósofos o de los historiadores tenemos tantos testigos, o sea, número de manuscritos, como los tenemos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Eso lo cual lo agarra la teología y los que estudian, los expertos, los eruditos, como algo efectivamente que esos manuscritos son muy confiables, son muy válidos. En otras palabras, los manuscritos que te dicen la historia medieval son, por ponerte un ejemplo, no es un dato preciso, tres son los manuscritos que te dan la historia del rey Luis XIV, pero Ya. son 20 manuscritos los que te testifican un acontecimiento de la escritura, por ponerte dato, por ponerte un ejemplo. Entonces la teología es esa ciencia que trata de investigar los manuscritos,
su origen, el contenido también, el autor, la fecha, lo que dice, y trata de sacar las doctrinas que muestran esos manuscritos. Una cuestión, Luis, hablando de justamente los manuscritos, y tú que los mencionas que dices que son muchos más, ¿por qué escoger solo algunos para de cierta manera exponerlo al común, a la gente común, más no todos? De hecho, de hecho no es así. De hecho, las sociedades bíblicas han sacado las últimas versiones, por ejemplo, la nueva versión internacional y otras versiones, con los mejores manuscritos. Hay tres códices, hay tres mejores manuscritos: el manuscrito sinaítico, el manuscrito vaticano y el manuscrito alejandrino. Y lo que han hecho es cotejar entre todos los manuscritos. Eso se llama crítica textual. Hay una parte en la teología que se llama teología crítica, y hay una alta teología, hay una alta crítica teológica y hay una baja crítica teológica. La crítica es la más agnóstica, la más racionalista, y la baja crítica es la más conservadora. Pero hay una teología crítica. Entonces, en esa teología crítica se analizan todos los manuscritos. Y de hecho, por ejemplo, la famosa Biblia, versión de la Reina Valera del 60, que muchos evangélicos, muchos cristianos la adoran y tienen muchas fallas, muchas inconsistencias, porque Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tuvieron poco acceso a mejores manuscritos. El primero tuvo acceso solamente a la Vulgata Latina, y el otro tuvo acceso al Textus Receptus, que era el manuscrito que tenía a mano. Entonces, la crítica textual, por ejemplo, te analiza los manuscritos, todos los que se han hallado, su fiabilidad, la diferenciación que hay entre un manuscrito y otro, que eso es la diferencia textual, eso se hace en la crítica textual, y las últimas versiones bíblicas, lo que han hecho es revisar todos esos manuscritos, revisar el código sinaítico, el código alejandrino, el código vaticano y los demás manuscritos. Los últimos, por ejemplo, que se descubrieron fue en Qumran, en el siglo XX, los manuscritos, los rollos del Mar Muerto, y ahí se encontraron muchos documentos de los primeros siglos después de Cristo. Pero sí sabes que al menos de estos últimos que nombras, después de todo, o sea, muy reservada la información para una investigación clara sobre los mismos. O sea, más suenan como que trato de acomodar, o sea, venimos las religiones como tal, la creencia en un Dios como tal no es del siglo XX, siglo XXI. O sea, esto es con el inicio de la civilización. Dios ha evolucionado en el tiempo. Teníamos los dioses egipcios, teníamos el mismo sol, la misma luna como dioses, y se ha ido acomodando, ha ido evolucionando para ahora, en esta época en la que nos encontramos, pues que exista la creencia en el Dios que ahora existe y los dioses que en la época existen, ¿no? Pero un poquito tomando en cuenta algo, tú eres cristiano, ¿no es cierto? Por ejemplo, aprovechando y quiero absorber mejor tu conocimiento sobre teología que tienes, por ejemplo, esto de los concilios los hace la Iglesia Católica como tal para escoger los libros o los testigos que van a ir en la Biblia. Entonces ellos como tal dicen, a nosotros nos conviene, diría así, porque después de todo, si tienes un montón y solo escoges algunos, entonces de cierta manera estos nos conviene que vayan y lo hacen que vaya. Y de ahí después el cristianismo como tal no puede cambiar eso y trata de adaptarlos y cambiarlos. Al final de cuentas, evolución de las creencias como tal, ¿ustedes como cristianos creen que pulieron de mejor manera ese asunto? ¿O en realidad qué sucede que se separan del catolicismo como tal? Lo último que te iba a decir de la parte anterior es que después de la crítica textual, de los muchos manuscritos que hay, lo interesante es que hay poca diferencia textual. Las grandes enseñanzas, los grandes acontecimientos que se miran en la escritura, tiene poca variación. Sí hay variación y es normal que haya variación entre los testigos, porque eso más bien evidencia de que los manuscritos son más fieles, porque si los manuscritos todos no se contradijeran y no hubiera variación textual, pues ahí habría la duda
de que tú escribas algo y yo me pongo de acuerdo contigo y yo escribo otra cosa. Es interesante. Pero hablando ahora de la pregunta que tú haces, sí, efectivamente, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tomó el vacío de poder de la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo. Y al tomar Roma, al tomar el poder vacío, pues la Iglesia Católica tomó el control de muchas cosas, tomó el poder político, económico, social y controlaba la vida de medio mundo realmente. Y por eso, Totalmente, ajá. tristemente, nos metimos en el medievo y se oscureció, por eso se llama el oscurantismo, mira, se oscureció el conocimiento, pero ni la escritura, ni Jesús, ni los evangelios tienen esa filosofía. Esa filosofía fue la Iglesia Católica. Realmente la Biblia, si tú la lees, no muestra una iglesia que deba tomar esa postura autoritaria y dictatorial y que haya manejado. Sí, efectivamente ellos eligieron un canon de ciertos números, pero gracias a Dios, bueno, como creyente te digo, gracias a Dios, gracias a la ciencia, gracias a la humanidad, nos encontramos en el siglo XXI con un acceso a la información, ya una iglesia católica sin el poder que tenía antes, gracias a Dios, gracias al humanismo, y sin ese poder, y nosotros, mira, tú y yo, todos los que estamos aquí conectados, poder tener acceso a la información, que se divulgan la ciencia, que se unen investigaciones, que se cuestione, que no solo es el canon de ellos, sino también decir, bueno, aquí está otro manuscrito, ¿qué fue? Investiguémoslo, Oye, Luis, indaguemos. pero ¿no te parece que, viéndolo de cierto punto, de cierta manera, están hablando del mismo Dios, después de todo? Católicos, cristianos, evangélicos, testigos de Jehová, pero de una manera totalmente distinta. Y muchas de las veces contraria, que hasta entre ustedes mismos se llaman sectas. Después de todo, si es que en el supuesto caso existiese un Dios, ¿cuál es el camino correcto? ¿Y por qué el tuyo? Porque vas a decir, el camino correcto soy el que yo estoy siguiendo, lógicamente. ¿Por qué? Mira qué interesante. Mira, ahorita leí hace una pregunta. Leí ahorita un comentario, dice que la Iglesia Católica tiene el control de la Biblia, dice. O sea, no, o sea, ahorita no podemos llegar a esa conclusión. Realmente los manuscritos están ahí, tenemos acceso a la información y tenemos muchas cosas y la Iglesia Católica no tiene el poder que tenía antes. Pero la cuestión es esto interesante, mira. Tú me dices que hay un Dios y por qué hay muchas sectas que se contradicen entre sí. Eso no significa necesariamente que Dios no exista, porque en la ciencia también hay debates. En la ciencia hay escuelas, hay en todo. En economía, en sociología, en psicología, hay escuela, hay debate. Hay teorías que salen y, por ejemplo, hay científicos que son partidarios del multiverso. Otros científicos no son partidarios del multiverso, son partidarios de la teoría de cuerdas. Y otros más conservadores de la de partículas, pero lo están dejando. Entonces, ese hecho no significa necesariamente que la ciencia, porque la ciencia no es una entidad, la ciencia realmente es el conjunto de conocimientos que se extraen producto de aplicar el método científico rigurosamente, con racionalidad, con lógica. Entonces, no necesariamente significa, sino que más bien por la diversidad humana, así como pasa en la religión, pasa en la ciencia, cada quien tiene una perspectiva, cada quien tiene una cosmovisión, cada quien tiene un punto de vista de la verdad y entonces se están viendo el otro por el otro lado y el otro por el otro lado. Entonces, la idea es lo último que ha salido realmente en cuanto a epistemología. Lo último que ha salido en epistemología a mí me encanta porque es algo que también lo muestra la escritura. Mira qué interesante. La epistemología actual dice interdisciplinariedad. Y la interdisciplinariedad consiste en que tú tienes una perspectiva, yo tengo otra, somos diferentes disciplinas y entre todos vamos a estudiar el objeto de estudio, valga la redundancia,
y conocer mejor al objeto de estudio y llegar a una verdad más O sea, cercana. lo que tú me estás diciendo es que habiendo esta diversidad de la creencia como tal en un solo Dios, mejor ayuda para sumar ideas y conceptos a este Dios. De hecho, eso es lo interesante, porque dice, nosotros, mira bien, parto de un supuesto. Si Dios existe, nuevamente, ¿verdad? Si Dios existiera y somos creados a su imagen y semejanza, si eso fuera cierto, sería imposible que lo que creamos sea absurdo. Por eso es que me encanta el cuestionamiento. Por eso te dije, me Luis, encanta eso. aquí una cuestión. Quisiera que igualmente se tome en cuenta. Ujú. Lo que tú hablas del cuestionamiento justamente es lo que le hace avanzar o bien a la ciencia, pero hay un pequeño detalle, no le hace avanzar a la religión o a la creencia de un Dios. Y voy a argumentar, a ¿Tú tratar de crees? argumentar rápidamente en que, justo eso, quiero argumentar un poquito el por qué lo tomo así. Ujú. La ciencia que comienza a utilizar el método científico como tal, estamos hablando de aproximadamente 500 años. No es más. Entonces, en estos 500 años hemos llegado a este punto donde nos encontramos ahorita, que todavía hay cosas por responder, toda la razón del mundo, o sea, hay cosas por responder. Pero como tú mencionabas el caso de justamente la ley de la gravedad de Newton y cuando vino a contradecirlo Einstein, aquí hay una cosa, justamente todo no es porque lo siento en mi corazón o no es Correcto. porque si es que no crees en eso te vas a ir al infierno. Al contrario, ha tenido que ser demostrado por qué razón lo otro está mal o por qué hasta tal punto está mal y después de eso está bien, como sucedió con la ley de la gravedad, que en ciertas condiciones aplica totalmente correcto, pero saliendo de esas condiciones entra la teoría de la relatividad, como Einstein. Pero tiene que ser demostrado. Entonces, en 500 años, ese jueguito del método científico nos ha ayudado a llegar a donde estamos ahorita. Saber que el universo tiene más de 13.500 millones de años, saber que el planeta Tierra tiene más de 4.000 millones de años, saber que la especie humana como tal tiene no más de 300.000 años. Entonces todo eso ya ha sido descubierto y ha sido explicado con toda una razón científica y que se puede comprobar y verificar. Se puede aportar, si es que tuviéramos el conocimiento y el nivel para hacerlo, hasta se puede aportar como tal. Perfecto. Pero se note el avance. Ahora, si hablamos del Dios judeocristiano nada más, estamos hablando de la edad más o menos de la creación del universo que nos da la Biblia, que aproximadamente 6.000 años, no apliquen nada ni con la geología ni con nada absolutamente, pero eso es lo que nos Esa es una explica como tal. interpretación. Esa es Ya, una perfecto. interpretación. Vamos al hecho, entonces vengo un poco más acá. Voy al hecho de que la Biblia como tal, siendo un inicio de tratarnos de hacer entender por qué creer en el Dios que creemos, desde hace 2.000 años acá, en realidad no ha avanzado en nada. ¿Ha sabido acomodar su concepto de Dios? Sí. Porque hablar de Dios hace 2.000 años y hablar de Dios ahora mediante un teléfono, por supuesto que cambia absolutamente las reglas del juego. Pero el concepto de Dios es el que ha sido acomodado, más no las evidencias de Dios. Las evidencias de Dios siguen siendo las mismas hace 2.000 años y hoy, en la actualidad, estamos cogiendo evidencias de esa época para tratar de argumentar que Dios existe. En cambio, en la ciencia eso no es así. Hace 100 años Newton era lo máximo y ahora en la actualidad Einstein es lo máximo. Y ahora ya estamos hablando hasta de teoría de cuerdas. Para tratar de entender mi concepto, lo que quiero decir es que cuando la ciencia evoluciona es porque ha descubierto algo nuevo. En cambio, la religión, con mucho más tiempo, no ha descubierto nada nuevo. Ha evolucionado su concepto de Dios, que es distinto, pero no ha descubierto algo nuevo para decir que por qué razón Dios existe. Mira qué interesante lo que me has dicho. Tristemente, lo que ha pasado es
que la religión, y es por eso que hay muchas personas que cuestionan a Dios, porque realmente yo te doy toda la razón. Si tú comienzas a ver la religión y que concluyas que Dios no existe, tienes toda la razón. Porque la religión realmente, lamentablemente, no es, mira qué interesante, no es representante de Dios, sino que la religión ha querido ser representante de Dios. Yo te estoy hablando, lo que te estoy hablando es con base a lo que me revela la Escritura. La religión, lamentablemente, ha estado en manos de los poderosos a lo largo de la historia. Por lo tanto, esos poderosos, económico, político y social, han controlado y manipulado utilizando las escrituras, utilizando la religión y todas las cosas que puedan nombrarse sagradas para manipular a las personas. La mayoría de las religiones así son. Pero Dios no tiene nada que ver con esta gente. Ha descubierto algo nuevo la religión. Las religiones se viven peleando, porque la religión, en muchos de los casos, es una invención del ser humano para satisfacer necesidades de seguridad, emocionales, de trascendencia, etc. Pero eso no tiene nada que ver con Dios. Pero al final de Realmente, cuentas, y lo último que te voy a decir, lo último para cerrar dale, el punto, sí, lo último. dale, Luis. Tú dijiste, no, la religión no ha aportado en nada. Pero si yo te dijera que la escritura realmente ha dicho verdades desde hace rato, que siguen siendo verdades y que incluso al final, con ciencia, con filosofía, al final puedes comprobar y decir, wow, eso ya estaba en la escritura desde hace rato. ¿Qué pasa? ¿Puede ser? Tal vez no lo has descubierto tú. Tal vez un ejemplo de algo de lo que dices. Solo te iba a decir lo último. En la época medieval, Galileo Galilei tenía toda la razón, Galileo Galilei, ¿cierto? Sí. Él tenía toda la razón, pero solo él la sabía. Eso significa que así como la gente en la época medieval no sabía nada de la verdad de Galileo y Galileo sí lo sabía, eso significa que tal vez, posiblemente, en tu caso, o en el caso mío, o en el caso de otras personas, no hayan descubierto algo de la escritura que realmente sí es la verdad. Respondiendo a la pregunta que dijiste, la religión, yo no he visto, tú me dijiste, yo no he visto que la religión haya aportado algo, y si te digo que la escritura demuestra verdades milenarias que hasta hoy siguen siendo vigentes, pero no lo has descubierto, o no te lo he compartido, o no lo he aprendido, tal vez. ¿Existe esa posibilidad? Sí. Y aquí una cosa, Luis, justamente lo anoté para no olvidarme. Me decías que en sí Dios, después de todo, mejor las religiones ha sido algo creado por el hombre para aprovecharse del concepto de Dios como tal. Pero ¿cómo podríamos explicar de Dios sin una religión? Dios, Y cualquier Dios en general, no solo el judeocristiano, sino hablemos del Dios hindú, Ganesha, Vishnu, igual, sin una religión, ¿cómo entonces lo podríamos explicar? es que la cuestión es que la religión es el conjunto de creencias y prácticas que tienen que ver con la creencia con Perfecto. una divinidad, ¿verdad? En donde se le rinde algún tipo de servicio culto. Y tiene que ver muchas veces con trascendencia, propósito y misión, etc. Eso sería religión. Entonces, realmente la mayoría de los seres humanos han inventado religiones. Pero, Ya. por ejemplo, aquí yo estoy en Nicaragua. En Nicaragua está el comandante Daniel Ortega, donde muchos dicen que es dictador y otros dicen que él es presidente del pueblo. Vamos a dejarlo eso por ahí. Entonces, vengo yo y yo me puedo aprovechar de un concepto. Yo puedo aprovecharme de un concepto, puedo aprovecharme de una persona, puedo aprovecharme de un poderoso, puedo aprovecharme de la ciencia misma y manipularlo. Pero eso, el que yo lo haga, el que yo manipule y utilice algo, no significa que la idea, que el concepto, que la persona, que la entidad, lo que sea,
no sea real. Tendrá que ir eso al debate, el día de debate. Déjame ponerles en contexto a la gente. Si no me sigues, sígueme, Ateo Digital. Estábamos conversando con Luis, pastor cristiano de Nicaragua, de la iglesia Familia de Dios, justamente así se llama la iglesia el cual él representa, que el día 29 de este mes, ellos muy amablemente me han invitado a un debate. Entonces el día de hoy justo se conectó, le reconocí, el nombre te reconocí, tiempos que no habíamos conversado, entonces el único contacto que tuvimos anteriormente a esto fue unos mensajes en los cuales aceptábamos la fecha del debate y cómo lo íbamos a hacer. En realidad hoy es la primera vez que tenemos la oportunidad de conversar y de mi parte muy agradecido, estamos topando creo que temas que posiblemente irán en el debate alguna cosa, otras no, pero lo importante es aquí conversar de las diferentes posturas. Una pregunta, Para los... Dime, claro que sí. no sé si, no sé si es parte del canal o algo, pero no sé si das tu nombre, por ejemplo, porque no lo sé, no creo que te llames Ateo Digital. Luis, mi nombre es Asdrúbal. ¿Cómo? Asdrúbal. Astrubal. Sí, Asdrúbal. Mi nombre es Asdrúbal. Excelente. Es un nombre completamente original, nunca lo había escuchado. Entonces, si no me sigues, sígueme, Ateo Digital, ¿sí? Y todas las tertulias. Hoy es una noche de tertulia. A veces la gente no comprende las dinámicas de cada noche. Ayer, por ejemplo, tuvimos un debate con un sacerdote, él totalmente defensor del catolicismo como tal, ¿no? En este caso, Luis, defensor totalmente del cristianismo como tal, con unos conceptos que personalmente eh, me parecen mucho más lógicos que muchas cosas que he escuchado aquí. Entonces, de cierta Qué bueno. manera, yo de mi parte, dichoso y agradezco mucho la invitación y el debate que se va a dar el 29 de noviembre. Estaré haciendo estos días un respectivo video para ya dar formalidad al debate que vamos a tener con Luis. El día de hoy no es el debate. De todas maneras, hoy día solo estamos conversando. Todas las tertulias y todos los debates se suben a mi canal de YouTube, que también estoy como Ateo Digital, o si no, métete a mi perfil y ahí están todos los links de las redes sociales para que, si desean, si gustan de este contenido, si quieren igualmente aportar con pensamientos o con críticas, bienvenidas sean. El objetivo siempre será mejorar, ya que ustedes son los que hacen este canal. Luis, entonces, de cierta manera, el 29 nos estaremos viendo, pues conversando. El 29 ya será el día del debate que vas a estar junto a... El hermano Francisco Román de Panamá. Francisco Román de Panamá. Vamos a estar en una conexión simultánea. Yo voy a ser del team ateo y ustedes del team cristiano. Sí, entonces ese día pues estaremos conversando, igual debatiendo, exponiendo nuestros diferentes puntos de vista para que justamente lo que coordina, lo que justamente comparte conmigo Luis, que las maneras de pensar se expongan ante la gente. ¿Qué es la idea? Se exponga ante la gente para que de esa manera cada quien saque sus propias conclusiones. El objetivo del debate, no me crean a mí, duden de lo que yo digo. Esa es la idea. No le crean a Luis, duden de lo que él dice. Esa es la idea, para que este conjunto de dudas nos lleven justamente a una verdad. Como lo hace el método científico, ¿no? Ese es el objetivo. Y al final de cuentas, la verdad caerá por su propio peso. Perfecto, Luis, algo tal vez con lo que quieras concluir para ya igual contigo, doy cierre a esta noche de tertulia y qué mejor que terminar con la buena vibra que has mostrado en esta parte de la conversación. Bueno, simplemente agradecerte, mi estimado. Muchas gracias nuevamente por
por aceptar, ¿verdad?, la invitación. Gracias a todos los espectadores, 750 ahorita, que están ahí, que podamos platicar, que podamos debatir con el hermano Román el 29 y vamos a estar estudiando, ¿verdad? Vamos a estar repasando, vamos a estar indagando para que podamos compartir. Y comparto lo que dijiste, que realmente sí, o sea, hay que cuestionar, hay que dudar, porque si algo es verdad, si algo es cierto, lo resiste el cuestionamiento, resiste la duda, resiste el debate. Eso es genial, eso es grandioso, y de hecho eso lo muestra la Escritura, ampliamente lo muestra. Entonces, gracias, mi estimado, un placer siempre, y seguimos. No sé si te fijaste que el video que pusiste con la música de Mortal Kombat, lo descargué y lo puse en el TikTok. Lo puse ahí en el TikTok también para que comentaran y ya se dieron cuenta y todo. Y ahí puse el 29 de noviembre, entonces lo descargué. Y los hermanos de aquí, fíjate, los hermanos de la iglesia, aquí, oye, ¿cómo es eso? Me dijeron, ¿cómo es eso? ¿Vas a debatir? Sí, ahí no aceptó, fíjate. Vamos a conectarnos. Entonces, fíjate que varios hermanos no tenían TikTok y ya lo descargaron. Qué Comenzaron bueno, a descargar para poder, me agrada mucho, para poder me así. agrada mucho justamente para que Gracias, llegue entonces. las ideas al mayor número de personas posible. Igualmente a ustedes, gracias por tomarme en cuenta y nos estaremos viendo, pues Luis, junto al otro hermano de Panamá el día 29 de noviembre. Es oficial, ¿eh? Así que igualmente a todos los que están conectados ahorita también ya lo saben, el 29 de noviembre debate con la Iglesia Familia de Dios. Luis, un 9 don de la agradecido, noche. una linda noche. Gracias. 9 de 10 la de la noche, noche ¿verdad? o 9, 10 de la noche. ¿Ahorita qué hora tiene? ¿Ahorita qué hora tiene usted? Por ejemplo, yo ahorita tengo las 10:44. Yo tengo las 9:44, entonces sería 9 horas de aquí, ¿cierto? Correcto. Y 10 10 horas de allá. horas de México, Bogotá, Guayaquil. Correcto, así sería. Ahí sería, correcto. Te agradezco mucho, Luis. Muchas gracias por Gracias a conectarte. ti. Igualmente, tú mismo haber hecho la invitación a la gente para que se conecte el día Gracias. 29 a nuestro debate. Una linda noche, pasa bien. Buenas noches, cheque. Señores, una noche más de tertulia. Muchísimas gracias a los que me acompañaron. A la gente que se conectó al inicio y se desconectó. Qué pena que no hayan podido terminar sus argumentos. Me hubiera encantado que como quiera que estos terminen, pero terminen, no que se desconecten. Les recuerdo, todos los videos, todos los debates, todas las tertulias se suben después a mi canal de YouTube. ¿No me sigues? Sígueme, Ateo Digital. ¿Sí? Ahí están los links de las redes sociales. Pónganse en el de YouTube, suscríbete para que cuando sube el video, pues inmediatamente te avise que hemos subido el video nuevo de la tertulia. Si llegaste a la mitad, lo puedes ver completo. Si solo viste una parte, quieres verlo completo, quieres adelantarlo, me pareció aburrido el principio, me pareció más interesante el final, como quiera que sea, en YouTube queda subido totalmente los conversatorios que hacemos o los debates que hacemos. El día de ayer debatí con el sacerdote Rafael Prados, sacerdote español que radica actualmente en el Perú. Ese debate ya está subido a YouTube, así que si ayer te lo perdiste, si ayer no lo pudiste ver completo, ahorita éntrate a YouTube y mira el debate. Espero les guste e igualmente saquen sus propias conclusiones. Una noche de tertulia y un saludo, un abrazo especial a toda la gente que se ha conectado, atea y no atea. Una linda noche. No se olviden, ya quedó hecho público, 29 de noviembre, debate con la Iglesia Familia de Dios, Iglesia de Nicaragua, representada por el muy amable hermano Luis, que va a estar ese día para el debate como tal. Hoy día solo conversamos un poco y lo que íbamos a hacer y un poquito
nos hicimos preguntas, no fue nada del otro mundo, pero ya se viene el debate, con las formalidades de un debate, con los tiempos de un debate,